Paul Reinhardt estaba sentado en su despacho, con el leve zumbido de la calefacción de la mansión apenas audible en medio del silencio. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre el reposabrazos del sillón de cuero y sus ojos recorrían la habitación. Todo estaba en su sitio, como debía ser. Y, sin embargo, algo le carcomía. Era una sensación que se había ido introduciendo en su alma durante las últimas semanas, una incomodidad sutil pero constante de la que no podía librarse. A Paul no le gustaba creer en la intuición. Su vida, meticulosamente construida durante décadas, se basaba en la lógica y el control. Su riqueza, su reputación, incluso la villa que se alzaba frente a la ventana de su despacho, eran el resultado de decisiones deliberadas y de una disciplina inquebrantable. Confiaba en los sistemas, en los métodos. Pero últimamente esa confianza había empezado a erosionarse, como el óxido que corroe el acero. Empezó con pequeñas cosas. Al principio eran pequeñas cosas que él consideraba coincidencias. Un bolígrafo desaparecido de su mesa, una carpeta importante trasladada a otro lugar. Pero cuando el patrón se hizo demasiado consistente, demasiado obvio para ignorarlo, el pensamiento persistente que antes había sido solo un susurro en el fondo de su mente comenzó a crecer más fuerte. Su señora de la limpieza, Jenna. Una joven que trabajaba para él desde hacía unos meses. Era tranquila, reservada, eficiente. Paul no la había elegido por su personalidad, sino por su perfecto currículum. No tenía antecedentes penales y parecía inofensiva. Pero con el tiempo, sus acciones aparentemente inocentes empezaron a plantear dudas. Nunca hablaba mucho, un rasgo que a Paul le resultaba extrañamente atractivo. Era puntual, hacía su trabajo sin aspavientos y siempre se marchaba antes de que él notara su presencia. Pero, ¿por qué se sentía cada vez más inquieto cuando ella trabajaba? Los objetos desaparecidos nunca habían tenido un valor real, solo eran pequeños artículos de oficina, baratijas personales a las que apenas prestaba atención. Sin embargo, le pertenecían y los estaban cambiando de sitio sin explicación alguna. Eso no le gustaba. No le gustaba sentirse vulnerable, desprotegido. Un hombre como Paul nunca bajaba la guardia delante de nadie. Su confianza era una fortaleza, y Jenna la estaba minando, lo supiera o no. Aquella noche, Paul se sentó frente a su ordenador y revisó las imágenes de las cámaras de vigilancia recién instaladas. Se había preocupado de colocarlas en todos los rincones de la casa por si acaso. No era paranoia, sino precaución. Su negocio, el dinero que había acumulado, todo ello le convertía en un objetivo. Hacía tiempo que había aprendido que no se podía confiar en la gente, de ninguna manera. Eran una herramienta a utilizar o un obstáculo a evitar. Y Jenna se había convertido en un obstáculo para él. Sus ojos parpadeaban en la pantalla mientras la observaba trabajar. La vio barrer el salón, quitar el polvo de las estanterías, moverse por su casa como si fuera invisible, confundiéndose con las paredes. Pero entonces ocurrió. El momento que tanto había esperado. Ella entró en su despacho, tal como Paul había previsto. La caja fuerte de la esquina de la habitación estaba ligeramente entreabierta, lo suficiente para atraer la atención de alguien. Una persona curiosa. Se inclinó hacia adelante, observando atentamente. Jenna se detuvo en la puerta, buscando en la habitación con la mirada. En lugar de dirigirse a la caja fuerte abierta, como él esperaba, pasó a su lado, ignorándole por completo. Se dirigió a su escritorio, donde había una fotografía en blanco y negro de una mujer, con los bordes ligeramente deshilachados. Llevaba años allí, una reliquia de una época que Paul había intentado olvidar hacía tiempo. Jenna se detuvo frente a la fotografía. Su rostro se suavizó y sus ojos se clavaron en él con una intensidad inusitada. Paul no podía creer lo que estaba viendo. En lugar de rebuscar entre los objetos de valor o examinar el contenido de la caja fuerte abierta, Jenna acercó cautelosamente la mano al marco. Lentamente, casi con reverencia, lo levantó de la mesa y lo sostuvo entre sus manos. Paul se quedó sin aliento al ver el cambio en su rostro. Una oleada de emoción recorrió su rostro que él no había notado antes. Sus labios temblaban ligeramente, sus ojos brillaban. Jenna no estaba mirando una simple fotografía. Estaba mirando algo mucho más personal, algo que removía algo muy dentro de ella. Los pensamientos de Paul se agitaron. ¿Por qué reaccionaba así?
¿Quién era esa mujer para ella? ¿Podría ser ella? ¿Podría estar conectada con su pasado de una forma que él nunca había imaginado? Las lágrimas que corrían lentamente por las mejillas de Jenna estremecieron a Paul. No podía apartar la mirada, aunque se daba cuenta de que estaba presenciando algo muy personal que no tenía cabida en las estériles paredes de su despacho. Jenna se quedó inmóvil, apretando la fotografía contra su pecho, con los hombros estremecidos por sollozos silenciosos. Parecía ajena al mundo que la rodeaba, como si nada más importara. Durante mucho tiempo, Paul no hizo nada. Su mente, que siempre era rápida para analizar y resolver problemas, parecía paralizada. ¿Qué significaba aquello? ¿Por qué Jenna, de entre todas las personas, había reaccionado tan emocionalmente ante una fotografía de una mujer en la que no había pensado en años? Y entonces cayó en la cuenta. Bridget. La mujer de la foto era Bridget, el amor de su vida, perdida por la interferencia de su familia, perdida por su cobardía. Nunca había podido olvidarla, a pesar de los años que había pasado intentando borrar el recuerdo. Y ahora esta mujer, esta chica que había entrado sigilosamente en su vida, había revuelto el pasado que él había enterrado tan profundamente. Jenna dejó de sollozar y devolvió con cuidado la fotografía a su lugar en el escritorio. Ni siquiera miró la caja fuerte abierta y salió tan silenciosamente como había entrado. Paul se quedó inmóvil en su silla, sin apartar los ojos de la pantalla. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Qué había visto? Por primera vez en años, una oleada de culpabilidad se apoderó de él, pero estaba teñida de algo más: curiosidad. Quería saber más. ¿Quién era Jenna? ¿Cuál era su conexión con Bridget? Y, lo más importante, ¿cuál era la verdad que nunca se había molestado en averiguar? La caja fuerte, la cámara, las sospechas, nada de eso parecía importante ahora. Paul Reinhardt, un hombre que había construido su vida sobre el control, se encontraba ahora al borde de un precipicio emocional, sin saber si saltar o retirarse. La fortaleza que había construido durante toda su vida se había convertido más bien en una jaula, y por primera vez no estaba seguro de querer quedarse dentro. A la mañana siguiente, Paul se sintió incómodo en su propia casa. La imponente villa que antes le había proporcionado consuelo ahora le parecía fría e impersonal. Su mirada se desvió hacia el escritorio del estudio, donde aún estaba la fotografía de Bridget. No podía deshacerse del recuerdo de Jenna sosteniéndola tiernamente entre sus manos, y de las lágrimas que manchaban sus mejillas. La noche anterior, había pasado horas repitiendo aquel momento en su mente, pero no encontraba respuestas. Su sospecha de Jenna, que antes era una certeza aguda e innegable, se había apagado. Había sido sustituida por una sensación extraña y desconocida, una mezcla de confusión y algo más profundo que le inquietaba. No estaba seguro de lo que significaba, pero necesitaba saber más. Paul nunca dejaba preguntas sin responder, y ahora esta inesperada conexión con su pasado exigía respuestas. Por la tarde, cuando Jenna llegó para su turno habitual de limpieza, Paul estaba preparado. Pasó la mañana ensayando mentalmente cómo abordarla. Sus emociones se agitaban, pero su voz se mantenía firme y su tono tranquilo. No podía dejar que sus sentimientos personales enturbiaran la situación, sobre todo si sus suposiciones resultaban ser erróneas. Al entrar en la casa por la puerta trasera, levantó la vista y se sorprendió al verle de pie en el pasillo esperándola. «Buenas tardes, señor Reinhardt», le dijo en voz baja, tan educada como siempre, aunque en sus ojos se escondía un atisbo de desconfianza. «Jenna», dijo Paul, con voz más firme de lo que pretendía, «tengo que hablar contigo». Ella se quedó paralizada y su cuerpo se tensó. El silencio entre ellos se prolongó durante un momento antes de que ella finalmente asintiera, poniendo la fregona que sostenía en el cubo. «Por supuesto». «¿De qué se trata, señor?» Paul la condujo a su despacho, donde la fotografía intacta seguía sobre su mesa. La estudió detenidamente, observando cómo ella la miraba y luego la apartaba rápidamente. «Siéntese, por favor», Paul le indicó la silla que había frente a su escritorio. Ella vaciló un momento y luego se sentó lentamente, cruzando las manos sobre el regazo. Respiró hondo, tratando de calmarse. No estaba seguro de qué tipo de respuesta esperaba, pero ahora más que nunca necesitaba claridad. «Te vi ayer», comenzó Paul, su voz sonaba mesurada, en la grabación de seguridad. «Estabas en mi despacho».
Estabas mirando la fotografía de mi escritorio. A Jenna se le cortó la respiración y por un momento, Paul pensó que saldría corriendo, pero no lo hizo. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero no dijo nada. En lugar de eso, miró al suelo, incapaz o no dispuesta a encontrar su mirada. A Paul se le aceleró el pulso. ¿Por qué has reaccionado así? No lo entiendo, le espetó, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Qué te ha parecido esa imagen? Jenna guardó silencio unos instantes más, apretando nerviosamente los dedos. Finalmente habló, con una voz apenas por encima de un susurro. Esa mujer. Está en la foto. Es mi madre. Aquellas palabras golpearon a Paul como un puñetazo en las tripas. Su cabeza retumbó, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como congelado en el tiempo. Jenna, su señora de la limpieza, la chica que había entrado en su vida tan silenciosamente, era su hija. Una hija que ni siquiera sabía que tenía, la hija de la mujer que había amado y perdido hacía tantos años. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. El peso de la revelación flotaba en el aire, sofocándolos a ambos. Paul apenas podía respirar. El corazón le latía con fuerza en el pecho. La sangre le retumbaba en los oídos mientras las palabras de Jenna se asentaban en su cabeza. Su mente, antes aguda y controlada, se arremolinaba ahora en un torbellino de preguntas y emociones que no estaba seguro de poder procesar. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nunca lo había sabido? La voz de Jenna se abrió paso entre sus pensamientos, temblorosa pero firme. Mi madre nunca hablaba mucho de ti, dijo, bajando los ojos. Pero siempre me enseñaba una foto tuya, y yo podía verla mirándola, como si te echara de menos. Como si aún te quisiera. Como si aún te quisiera. A Paul se le hizo un nudo en la garganta. Siempre había sabido que Bridget aún guardaba un pedazo de su alma en el corazón, pero oírlo ahora, de labios de Jenna, fue como un puñal en el pecho. El dolor de su separación, de las decisiones que había tomado hacía tantos años, salió a la superficie. Jenna continuó, con voz más suave al hablar de la enfermedad de su madre. Estuvo enferma mucho tiempo, señor Reinhardt. Y cuando yo era pequeña, me contaba historias sobre el hombre al que amó antes de que yo naciera. Nunca dijo tu nombre, pero siempre decía que deberías haberla dejado. Que ustedes no podíais estar juntos por culpa de tu familia. Pero nunca te olvidó. A Paul le rugió el estómago mientras escuchaba, y los recuerdos de su juventud le invadieron con una furia que no esperaba. Su familia había echado a Bridget, le había dicho que no era la adecuada para él, que tenía que casarse con alguien mejor. En aquel momento, no tuvo el valor de enfrentarse a ellos. El dolor de su separación era insoportable, y sin embargo, dejó que su familia influyera en su decisión. La había dejado marchar, al hacerlo, había renunciado no solo a Bridget, sino también al hijo que esperaba. Los ojos de Jenna estaban fijos en él y Paul sintió el peso de su mirada, el peso de todos los años de oportunidades perdidas y dolor. Nunca supe que existías, Jenna, dijo, con la voz cargada de emoción. Nunca supe que tenía una hija. Jenna tragó saliva, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Ahora ya no importa. Mi madre siempre dijo que no querrías tener nada que ver con nosotros. ¿Pero yo? Hizo una pausa, sus dedos se movieron nerviosamente a su lado. No quiero que pienses que te estoy exigiendo nada. Solo pensé que debías saber la verdad. El silencio se prolongó, ninguno de los dos sabía qué decir a continuación. Paul se recostó en la silla, con las manos en las sienes, tratando de ordenar sus pensamientos. Parecía que había pasado toda una vida desde que había tomado esas decisiones, cometido esos errores, pero las consecuencias estaban vivas y eran reales, frente a él. Tenía que hacer las cosas bien. Por Bridget, por Jenna, por sí mismo. Pero le atormentaba la pregunta de si era demasiado tarde. Eres mi hija, susurró, más para sí mismo que para ella. No lo sabía, Jenna. Pero ahora lo sé. Jenna asintió levemente, con el rostro ilegible, aunque la tensión de su postura se relajó un poco. Solo quería que supieras la verdad. No quería incomodarte. Paul dejó escapar un largo suspiro, tratando de calmar su corazón que latía frenéticamente. Aún le quedaba tanto por aprender, tantas preguntas sin respuesta.
Pero una cosa era cierta, su vida ya no giraba en torno a la riqueza y el control. Se trataba de algo más profundo, algo que había descuidado durante demasiado tiempo. La familia. Quiero hacer las cosas bien, dijo Paul, y había una tranquila determinación en su voz. Os debo mucho más de lo que os he dado. Y haré lo que sea necesario para ayudar. Jenna guardó silencio, pero por primera vez le miró con algo parecido a la esperanza. Paul también lo sintió, el comienzo de algo que no había esperado, algo que no le habían dado en tantos años. Una familia. Pero mientras Paul estaba sentado en esta habitación, rodeado de los adornos de su riqueza, sabía que esto era solo el principio. Había mucho que corregir, mucho que redimir. Y tendría que ser más paciente de lo que nunca había sido en su vida. Los días que siguieron a la revelación pasaron como un borrón para Paul. No esperaba que su vida cambiara tan drástica y repentinamente. Claro que fue un shock, darse cuenta de que tenía una hija que vivía en las sombras de su pasado, pero la gravedad del asunto fue mayor de lo que hubiera imaginado. La realidad parecía filtrarse en cada rincón de su vida, nublando sus pensamientos, decisiones y acciones. Su mente seguía tambaleándose por la avalancha de emociones, culpa y arrepentimiento. ¿Cómo había podido estar tan ciego todos estos años? La mansión que una vez había parecido una fortaleza de éxito ahora parecía vacía, hueca. Cada paso que Paul daba por los vastos pasillos era un recordatorio de la soledad que le había acompañado toda su vida. A pesar de su riqueza y sus logros, siempre había existido un profundo vacío en su interior, algo que había intentado llenar con cosas materiales pero que nunca había encontrado la verdadera satisfacción. Ahora, enfrentado a Jenna y a la realidad de su pasado, se daba cuenta de lo mucho que había perdido. Bridget siempre había sido la persona a la que amaba, su corazón nunca la había abandonado, ni siquiera cuando su familia la había obligado a salir de su vida. Y ahora ella estaba aquí de nuevo, en la forma de Jenna. Su hija. La niña que nunca había conocido, la niña que no estaba allí para él. Paul pasó los días siguientes reflexionando sobre esta nueva verdad. Le resultaba difícil aceptar que había vivido en la ignorancia acerca de su propia carne y sangre durante más de 2 décadas. Sin embargo, cuando se le pasó el shock inicial, algo cambió en su interior. Se dio cuenta de que no podía permitir que esto fuera solo otro momento fugaz de culpa o arrepentimiento. Debía actuar. Su primer impulso fue ir a ver a Bridget, hablar con ella, disculparse por todo lo ocurrido. Pero sabía que no sería tan fácil. El dolor y las heridas del pasado eran demasiado profundos. Ella había sufrido en silencio durante tanto tiempo, soportando sola la carga de su separación. No podía entrar en su vida y esperar que ella le abriera los brazos incondicionalmente. No, llevaría tiempo. La confianza tendría que reconstruirse, cuidadosa y lentamente. Sin embargo, Paul tenía que empezar por algún sitio. Una tarde llamó a Jenna a su despacho. Esta vez no era solo un rico hombre de negocios en busca de respuestas. Esta vez era un padre que tendía la mano a su hija. Cuando Jenna entró en la habitación, había una tensión silenciosa entre ellos, pero también algo más, un entendimiento tácito. Jenna, empezó Paul, con una voz más suave de lo habitual. Mucho para ti. Pero quiero que sepas que estoy decidido a hacer las cosas bien. No sé cuánto tiempo llevará, pero quiero formar parte de tu vida. Y quiero encontrar la manera de ayudar a tu madre. Jenna le miró con expresión recelosa, pero algo brilló en sus ojos, esperanza, tal vez, o incluso curiosidad. ¿Hablas en serio, verdad? Preguntó en voz baja. Paula sintió, con un gran peso en el corazón. Más en serio de lo que nunca me he tomado nada. Jenna guardó silencio por un momento. Miró hacia otro lado, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Es que, mi madre no quiere ayuda, señor Reinhardt. Nunca ha querido. Es testaruda. Se niega a aceptar nada de nadie. Siempre ha sido así. Paul sintió un pellizco en el pecho. Había visto cuánto amaba Jenna a su madre, lo que había sacrificado para cuidar de ella. Lo entiendo, dijo. Pero Bridget también es mi responsabilidad. No le estoy pidiendo que acepte ayuda de inmediato. Solo quiero poder estar ahí para ella. ¿Para las dos? Jenna lo miró, sus ojos buscaban algo en su rostro, tal vez sinceridad,
tal vez arrepentimiento. ¿Por qué ahora? Preguntó en un susurro apenas audible. ¿Por qué no lo intentaste antes? ¿Por qué no nos has cuidado todos estos años? La pregunta escoció, pero Paul no pudo evitarla. Porque fui un tonto, admitió, su voz se volvió dura. Dejé que mi familia controlara mis decisiones y que el miedo me controlara a mí. No me di cuenta de lo que realmente importaba hasta que fue demasiado tarde. Pero ahora quiero hacer las cosas bien. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer todo lo que esté en mi mano para ser el padre y el hombre que te mereces ahora. El rostro de Jenna se suavizó un poco. No sé si puedo confiar en ti, dijo en voz baja. No sé si puedo dejarte entrar. Paula sintió. Lo comprendo. Llevará tiempo, Jenna. No te obligaré a nada. Pero estoy aquí. Cuando estés lista. La tensión en la habitación pareció aliviarse un poco. Jenna permaneció en silencio durante mucho tiempo, pero cuando habló, sus palabras eran más mesuradas, menos defensivas. Hablaré con mamá, dijo. Pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos. Le han hecho demasiado daño y tiene miedo. Paul sonrió débilmente. No espero nada. Solo quiero hacer las cosas bien. Jenna se levantó, recogiendo sus cosas. Antes de irse, vaciló y lo miró con expresión insegura. Te haré saber lo que dice, dijo en voz baja. Pero no sé si querrá volver a verte. Lo entiendo, respondió Paul, viéndola alejarse. Cuando la puerta se cerró tras ella, se recostó en la silla, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y temor. El camino que tenía por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo estaba decidido a recorrerlo. Los días siguientes transcurrieron en la incertidumbre. Paul pasó horas sentado en su despacho, mirando la fotografía de Bridget que tenía sobre la mesa. Sus pensamientos se remontaron al tiempo que habían estado juntos, al amor que habían compartido y a la dolorosa decisión que los había separado. Sabía que no sería fácil, pero tenía que intentarlo. Debía llegar hasta Bridget, aunque para ello tuviera que dar el primer paso hacia lo desconocido. Finalmente, tras días de espera, Jenna regresó. Su rostro era ilegible, pero Paul pudo distinguir el cansancio en sus ojos. No se sentó inmediatamente, sino que se quedó de pie junto a la puerta, juntando las manos con fuerza delante de ella. Ha accedido a reunirse contigo, dijo Jenna en voz baja. Pero a su manera. Quiere hacerlo a su tiempo, a su manera. A Paul se le aceleró el corazón. ¿Dónde? Jenna dudó antes de contestar. Vive en un pequeño piso a las afueras de la ciudad. Te daré la dirección. Pero, ten paciencia con ella. Ha sufrido mucho. Paula sintió con la cabeza, pensando en otras opciones. Lo haré. Gracias, Jenna. Mientras Jenna se daba la vuelta para irse, Paul dijo tras ella, y Jenna. Gracias. Por todo. Ella se detuvo un momento, mirándole de nuevo, y su expresión se suavizó un poco. No me des las gracias todavía. Todavía te queda mucho camino por recorrer. Paul la vio alejarse, y por primera vez en lo que le pareció una eternidad, le invadió una sensación de determinación. Había dado el primer paso hacia la redención, y aunque el camino por delante sería difícil, sabía que esta vez no se echaría atrás. El camino para reconstruir lo que había sido destruido nunca era tan fácil como parecía. Paul Reinhardt se paró en el borde de su pasado y miró fijamente hacia lo desconocido, inseguro de cómo navegar por el difícil camino. Tras unos días de espera, Jenna volvió con una dirección, un pequeño piso a las afueras de la ciudad donde Bridget vivía en un tranquilo retiro. Paul había oído hablar muy poco de su vida desde su separación, pero por lo que Jenna le había contado, estaba claro que Bridget había pasado por penurias que él nunca había llegado a comprender del todo. Paul estaba sentado en su coche, aparcado a unas manzanas del edificio. Su mente daba vueltas a preguntas, miedos y esperanzas que no se había permitido reconocer en años. No sabía qué esperar. ¿Le aceptaría Bridget? ¿Reconocería al hombre en que se había convertido o solo vería al joven que la había abandonado hacía tanto tiempo? Sentía el peso de sus decisiones. Cada elección que había hecho le había llevado a este momento, y ahora se encontraba cara a cara con las consecuencias de esas elecciones. Miró el reloj del salpicadero.
Era casi la hora. Respiró hondo, salió del coche y se dirigió a la entrada del edificio. Las desgastadas paredes de ladrillo parecían cernirse sobre él, como si el propio edificio soportara el peso del pasado. Cada paso le resultaba pesado, como si estuviera entrando en un espacio al que ya no pertenecía. Paul subió las escaleras hasta el primer piso, y el familiar sonido de sus pasos resonó en el silencio. Al final del pasillo se encontró con una puerta, el piso 4B. Por un momento se quedó inmóvil, sin saber si llamar a la puerta o darse la vuelta y marcharse. Pero sabía que esa era la puerta que debía abrir, la puerta que conducía a una oportunidad de redención. Golpeó ligeramente la puerta con los nudillos y contuvo la respiración. Un momento después, la puerta crujió y una mujer apareció en el umbral, con un aspecto familiar y distante al mismo tiempo. Bridget. Su rostro había envejecido, las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de las penurias que había soportado. El espíritu ardiente que una vez ardió en sus ojos parecía apagado, como si los años de dolor hubieran hecho mella en ella. Sin embargo, a pesar del tiempo y las penurias, su aspecto seguía siendo innegablemente magnético. A Paul se le cortó la respiración. Durante un rato ninguno de los dos habló. Bridget estaba de pie en el umbral de la puerta, su expresión era ilegible, sus ojos estudiaban su rostro como si tratara de averiguar en quién se había convertido. Bridget, dijo Paul en voz baja, traicionando la pesadez de sus emociones. No sabía cómo ponerme en contacto contigo, pero he pensado en ti todos los días desde que nos vimos obligados a separarnos. Bridget no se molestó en decir nada. Se limitó a mirarle fijamente, con los ojos escrutando su rostro como si evaluara su sinceridad. Paul no pudo evitar darse cuenta de cómo había cambiado su lenguaje corporal. Ya no irradiaba la calidez y la confianza que él recordaba. Ahora parecía recelosa, incluso frágil. «Has venido aquí», dijo con voz ronca. «¿Por qué? ¿Después de tantos años? ¿Por qué ahora?» Paul tragó saliva, sintiendo la verdad en sus palabras. «No sé si hay una buena respuesta para eso. Pero me equivoqué. Fui un cobarde y dejé que mi familia controlara mis decisiones. Y te abandoné, Bridget, y lo he lamentado cada día desde entonces». Bridget negó lentamente con la cabeza, con los labios apretados en una fina línea. «No me debes nada, Paul. Te debes a ti mismo la verdad. Vas a tener que vivir con lo que me hiciste». Aquellas palabras le dolieron más de lo que esperaba, pero era la verdad. La había lastimado, más de lo que jamás podría deshacer. Pero aquí de pie, frente a ella, sintió una profunda necesidad de hacer las cosas bien, no solo por sí mismo, sino por Jenna, por la hija que ni siquiera sabía que tenía. «Lo sé», respondió en voz baja, «lo sé. Pero en todos estos años he aprendido algo. He aprendido que nada es más importante que las personas que amamos. He cometido muchos errores, pero intento ser mejor. Por ti. ¿Por Jenna?» Al mencionar la Jenna, los ojos de Bridget centellearon. Algo brilló en ellos, quizás suavidad. Pero desapareció con la misma rapidez. «Jenna, ella es la razón por la que estás aquí, ¿verdad?» Su voz tembló ligeramente, pero su expresión permaneció rígida. «Ni siquiera sabía que existía», dijo Paul, bajando la voz. «No lo supe hasta hace poco. Pero ahora lo sé. Quiero formar parte de su vida. Quiero compensar los años que perdí con ella, y compensar los años que perdí contigo». Bridget no respondió inmediatamente. Dio un paso atrás, abrió la puerta de par en par y le hizo un gesto para que entrara. Paul dudó, pero entró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El piso era pequeño pero ordenado. Había muebles sencillos esparcidos por la habitación y el ambiente era tranquilo y apacible. Un sofá destartalado estaba apoyado contra la pared, en un rincón del salón, y sobre la mesa de centro había una pequeña planta en una modesta maceta, con sus hojas verdes buscando la luz. Era un marcado contraste con la opulencia de la mansión de Paul, pero en cierto modo parecía más viva. La sencillez del mobiliario hablaba del tipo de vida que llevaba Bridget: resistencia, supervivencia y fuerza silenciosa. «Siéntate», dijo Bridget, señalando el sofá. Permaneció de pie, cruzando los brazos sobre el pecho y manteniendo la mirada fija en Paul. «Te escucho». Paul se sentó con cautela,
sin saber qué esperar, pero dándose cuenta de que tenía que decir algo. Cualquier cosa que rompiera el silencio. Quería contárselo todo, quería disculparse por todos los años de dolor que le había causado. Pero las palabras se le atascaban en la garganta. ¿Cómo podía recuperar el tiempo perdido? He pasado toda mi vida pensando en el éxito, en la riqueza, empezó Paul, con voz firme pero pensativa. Me he construido una vida que desde fuera parece perfecta. Pero está vacía. Y no me di cuenta de lo vacía que estaba hasta que supe lo de Jenna. Ella es mi hija, Bridget. Y quiero ser parte de su vida. Yo también quiero formar parte de la tuya. La mirada de Brigitte se suavizó por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. No es tan sencillo, Paul. Nunca ha sido tan sencillo. Lo sé, se apresuró a decir Paul. Pero no te estoy pidiendo que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que debería haber sido todos estos años. Bridget suspiró, el peso de los años pasados claramente pesando sobre ella. No sé si podré volver a confiar en ti. Pero, quizá ya no se trate de confiar. Quizá se trate de intentar construir algo nuevo, desde cero. Paula sintió, sintiendo un atisbo de esperanza, aunque sabía que quedaba mucho camino por recorrer. Me tomaré el tiempo que haga falta. Estoy aquí por los dos. Y seré paciente. El aire entre ellos cambió, y por primera vez desde que había entrado por la puerta, Paul sintió que tenía una oportunidad, una pequeña oportunidad de redención. No iba a ser fácil. No sería rápido. Pero tenía que empezar por algún sitio. No espero que todo se arregle de la noche a la mañana, dijo Paul. Pero te prometo que no voy a renunciar a ti. ¿Ni a Jenna? Bridget finalmente se sentó a su lado, con los ojos llenos de emociones contradictorias. Ya veremos, dijo en voz baja. Veremos si puedes mantener tu promesa. Sentado en el silencioso piso, Paul se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. El puente que esperaba tender entre ellos no se tendería rápidamente, pero al menos ahora estaban en el mismo terreno. Y por primera vez en años, Paul se permitió creer que tal vez podría recuperar lo que había perdido. Los días siguientes a la visita al piso de Bridget estuvieron llenos de un silencio inquietante. Paul regresó a su mansión con una mezcla de alivio y aprensión. Su encuentro con Bridget había supuesto un pequeño paso adelante, pero tenía la sensación de que aún quedaba una enorme distancia tácita entre ellos, un abismo que no podría salvarse con una sola conversación. Y, sin embargo, a pesar de la persistente incertidumbre, Paul sintió que algo se agitaba en su interior como no había sentido en años. La fría insularidad que había definido su existencia parecía derretirse, aunque lentamente, como el hielo bajo los cálidos rayos del sol. Era el principio de algo de lo que no estaba seguro, pero sabía que tenía que seguir adelante. Tenía que demostrarle a Bridget que iba en serio, que no era solo un hombre de promesas vacías y palabras incumplidas. Los días siguientes transcurrieron en una serie de reuniones y llamadas telefónicas mientras Paul intentaba recuperar cierta apariencia de normalidad en sus asuntos de negocios. Pero por mucho que se sumergiera en los detalles de su imperio, sus pensamientos volvían una y otra vez a Jenna y Bridget. Jenna, la hija que ni siquiera sabía que existía, la hija a la que había abandonado antes de que tuviera la oportunidad de conocerle. Y Brigitte, la mujer que amaba más que a nadie en el mundo, la mujer que había sido rechazada por su cobardía y la interferencia de su familia. Una noche, muy tarde, Paul recibió una llamada. Jenna se le había acercado, algo que él esperaba pero no estaba seguro de que fuera a ocurrir. Su corazón se aceleró cuando contestó a la llamada, con la voz tensa por la expectación. ¿Señor Reinhardt? La voz de Jenna sonó por el altavoz. Mi madre ha accedido a reunirse con usted de nuevo. Pero quiere que sea pronto, y solo ustedes dos. Dice que no puede hacerlo si hay alguien más. A Paul se le hizo un nudo en la garganta. Se lo esperaba, pero la realidad se abatió sobre él como una ola. Era el momento. Era su oportunidad de hacer las cosas bien, no solo por él, sino por Bridget y Jenna. ¿Cuándo? Preguntó, su voz traicionando la ansiedad que sentía en su interior. Mañana por la noche, respondió Jenna. Ha pedido que sea en su casa otra vez, como la última vez. Paula sintió, aunque ella no podía verlo. Allí estaré.
Y Jenna, gracias. Hubo una pausa antes de que Jenna hablara de nuevo, su voz más suave. Solo hago lo que puedo por ella. Necesita tiempo, pero... Creo que por fin estás empezando a demostrar que te importa. Estaré en segundo plano si me necesitas. Te lo agradezco, dijo Paul, y el peso del momento cayó pesadamente sobre sus hombros. Haré lo correcto, Jenna. Tienes mi palabra. La conversación terminó y Paul volvió a colgar el auricular. Mañana sería el momento decisivo. Había pasado años huyendo de su pasado, enterrando sus remordimientos bajo una fachada de riqueza y poder. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, veía un camino por delante que le exigía admitir sus errores y enmendarlos. Se acabó el esconderse. Se acabaron las excusas. De pie junto a la ventana y observando cómo los últimos restos de luz del día se desvanecían en el horizonte, Paul se dio cuenta de algo que no se había permitido sentir antes, un atisbo de esperanza. La esperanza de que, a pesar del dolor del pasado, algo podría restablecerse. Quizá no fuera fácil. Quizá llevaría años. Pero estaba dispuesto a intentarlo. Guión bajo 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 vi. A la noche siguiente, Paul llegó al piso de Bridget con serena determinación. La vida bullía al otro lado de la ventana, pero en el pequeño y modesto piso solo se oía el ruido de la calle y el silencioso zumbido del frigorífico. Paul se quedó un momento en la puerta, con la mano sobre el pomo, antes de armarse de valor y llamar. Un momento después, Bridget abrió la puerta. Parecía como si no hubiera cambiado mucho desde su último encuentro, aún recelosa, aún cansada, pero había en ella una fuerza tranquila que Paul siempre había admirado. Se hizo a un lado para dejarle pasar y su expresión era ilegible. Gracias por acceder a reunirse conmigo, dijo Paul, con voz uniforme, aunque los nervios que sentía eran comprensibles. Brigitte asintió, apretando los labios. Accedí porque Jenna cree que es el momento. Pero debes darte cuenta, Paul, de que no se trata solo de ti y de mí. También se trata de Jenna. Ella ha pasado por mucho. Y he tratado de protegerla de más dolor. No sé si estoy preparado para lo que eso significa. Paul la miró y sus ojos se suavizaron. Lo comprendo. Y no estoy pidiendo que las cosas se arreglen hoy. Solo quiero demostrarte que estoy aquí, que no me voy a ninguna parte. Que he aprendido de mis errores. Bridget guardó silencio. En lugar de eso, se dirigió a la cocina e indicó a Paul que se sentara en la pequeña mesa del comedor. La habitación estaba poco iluminada, pero parecía acogedora, acogedora. Era tan diferente de las frías e imponentes paredes de su villa. En aquel pequeño piso, Paul sintió el peso de su pasado, los años que había pasado huyendo de la vida que podría haber tenido, de la familia que podría haber creado. Se sentó a la mesa y esperó a que Bridget hablara, dándose cuenta de que necesitaba tiempo. No tenía prisa. Esta vez no. Finalmente, Bridget se sentó frente a él y juntó las manos. Has cambiado, dijo en voz baja. No sé cuándo ocurrió, pero puedo verlo. Ese hombre que me abandonó hace tantos años nunca habría venido hoy aquí. A Paul se le hizo un nudo en la garganta. Fui un tonto, Bridget. Dejé que el miedo me dominara. Dejé que mi familia dictara mis decisiones y dejé que te marcharas. Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero me equivoqué. Me he arrepentido cada día desde entonces. Quiero hacer lo correcto. Quiero ayudaros a ti y a Jenna. Quiero formar parte de su vida. Bridget no respondió de inmediato. En su lugar, miró hacia otro lado, con los ojos separados. ¿Jenna? Ella cargó con el peso de mis errores, de mis decisiones. Intentó protegerme, protegerse de la verdad. Pero se merece más que eso. Se merece una oportunidad de ser feliz. Y no sé si puedo dársela, Paul. Puedes, dijo Paul suavemente, inclinándose hacia adelante. Ya lo has hecho. Le has dado todo lo que has podido. Ahora me toca a mí ayudar. Estar ahí para los dos. No más errores. No más excusas. Bridget lo miró,
su mirada aguda pero teñida de vulnerabilidad. No es tan sencillo. No puedes entrar en nuestras vidas y esperar que todo sea perfecto. Va a llevar tiempo, Paul. E incluso entonces, no sé si todo el mundo será capaz de ser lo que está destinado a ser. Paul asintió, sintiendo el peso de sus palabras. No espero que sea fácil. Pero me probaré a mí mismo. Me ganaré tu confianza. Y la confianza de Jenna. El silencio entre ellos era pesado, pero no desagradable. Por primera vez en años Paul sintió un atisbo de esperanza. Pequeño, frágil, pero ahí estaba. Y era suficiente para seguir viviendo. Bridget respiró hondo y la tensión de sus hombros se relajó un poco. No sé lo que me depara el futuro, dijo en voz baja. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por el bien de Jenna. Por todos nosotros. El corazón de Paul se llenó de algo que no había experimentado en años, un sentido de propósito. Sabía que este era el comienzo. El comienzo de algo que podría llevar años reconstruir, pero estaba dispuesto a esperar. Estaba dispuesto a luchar por ellos. Por primera vez en mucho tiempo, Paul Reinhardt sintió que tenía una segunda oportunidad.